En fin, bueno amigos, hoy vamos a hablar de un casi clásico. Casi clásico, atención al término que me acabo de inventar, me lo he sacado de la manga. Casi clásico, ¿qué significa eso? Algo que estuvo al límite de convertirse en algo que podríamos considerar memorable. Lo que sí es memorable es el autor del cual vamos a hablar hoy, que está tremendamente relacionado con el cómic y que no es otro que Alan Davis, un tipo que más o menos desde los años 80, además desde el Reino Unido, siendo muy british, muy británico, ¿cómo decirlo, tío? Es que tiene un estilazo dibujando y un estilazo como autor de cómics que no se queda antiguo. Es uno de los mejores dibujantes de la historia, de los cómics USA, de los cómics de superhéroes, de los cómics en general. Y bueno, hoy nos vamos a enfrentar a Clandestine, que es este título que estáis viendo aquí mismo, que es un título que se publica en una etapa bastante extraña, porque se publica en 1994, originalmente en Estados Unidos. Marvel Comics, Marvel noventera. Y ya sabéis vosotros que los años 90 es una época extraña, porque empezamos, ya sabéis, con toda la locura de vender millones de cómics, de los autores estrella, de títulos nuevos, títulos que salen, que entran, portadas alternativas, trading cards, hologramas, crossovers, en cantidades, pues eso, ridículamente industriales. Y en medio de toda esa mare magnum llega un momento en el cual se empieza a enfilar una especie, una crisis brutal por la saturación de títulos, la saturación de cómics que había y la saturación de líneas de personajes, ¿no? Especialmente Marvel pasó de vender millones a ir paulatinamente casi en la quiebra. Y bueno, digamos que 1994 es un año ahí que es como está a medio camino, se intuye que la cosa, digamos que viene en curvas, pero todavía seguía siendo un año en el cual Marvel funcionaba bastante bien y estaba lanzando alternativas a, en aquel momento, la incipiente Image Comics, que estaba demostrando, Image Comics, por cierto, aquí tenéis un cómic tipo Image Comics, Jaeli, por cierto, on fire absolutamente en este dibujo. Y bueno, a ver, ya sabéis de lo que estamos hablando. Image Comics, que representaba la página doble, la tía buena estilo Playboy con las piernas kilométricas, el tipo puesto esteroides hasta el culo con coleta, los guiones innecesariamente simples, los disparos que no se sabía a quién estaban disparando porque la cámara apuntaba al personaje en lugar de a la escena, los excesos adolescentes, mutantes, noventeros. Y en medio de ese concepto apareció Alan Davis y lanzó esta colección. Esta colección no encajaba en su momento, pero lo que sucedía es que estaba dibujada y hecha por, repito, Alan Davis. Y este tipo, pues es que ya en aquel momento, ya en el 94, era como una especie de figura reverencial. O sea, yo no me canso de compararlo con John Byrne, ¿eh? John Byrne es verdad que, bueno, a nivel de ego, de reconocimiento, de promoción, de fandom también y demás, pues como que está en un escalón que la gente le ha situado muy elevado para los fans, pero para mí, Alan Davis es que como dibujante, sus dibujos a día de hoy, en 2025, siguen funcionando exactamente igual que como funcionaban en los 80 y los 90, y eso es increíble. Es uno de esos dibujantes que les notas, tío, que no ha envejecido su estilo y han seguido influyendo a generaciones de dibujantes. Cosa que no puede decir, por ejemplo, a ver, un Jim Lee, por ejemplo, no lo puede decir. A Jim Lee la gente le copiaba, le calcaba, le sableaba en los años 90, que es cuando lo peta en popularidad. Pero después, una vez que se pasó de moda su estilo, ya no había imitadores de Jim Lee. Sin embargo, Alan Davis seguía siendo ahí un referente. Cada vez que hacía un cómic, seguía siendo un cómic que a la gente le gustaba y que a nivel gráfico era impecable. Y en fin, aquí esta colección es una colección que lanzó él como autor completo. Es bastante peculiar. Él venía, vamos a hacer un poquito de rebobinado para hablar de este tío, ¿vale? Este tío es british. Este tío surge de la extinta, en aquel momento extinta, que después volvió a extinguirse, Marvel UK, que ya sabéis que era la subsidiaria, era el sello, a ver si sale por aquí algún logotipo de Marvel UK, británico de Marvel, era el sello británico de Marvel Comics. Pero pues estaba hecho por autores británicos, estaba enfocado a lectores británicos y demás. Y en medio de las publicaciones que hacían este dibujante pues comenzó originalmente con el Capitán Britannia, que es esto que estamos viendo, con un guionista que es un don nadie, un perdedor, una persona sin creatividad, que por cierto no está relacionado en absoluto con Marvel Comics, pero hizo esto antes de hacer Watchmen y todas esas movidas. Bueno, el tema está en que su estilo gráfico y su estilo el estilo que hicieron juntos, también hay que decirlo, de narrar historias, un estilo
que tenía mucho del superhéroe tradicional, pero también añadía un cierto punto de locura británica. Aquí se nota en los tipos de argumentos. Había argumentos que encajaban directamente con versiones distorsionadas de Alicia en el País de las Maravillas. Había muchísimos más viajes dimensionales, personajes. Era todo como mucho más hiperactivo, ¿sabes? Esto se contagió a una colección que hizo posteriormente en los años 80 Alan Davis, ya ahora sí para el mercado 100% USA, que fue Excalibur. Excalibur le hice vídeo ya hace bastante tiempo, que la hizo con Chris Claremont. El asunto es que Alan Davis, evidentemente con su gigantesco talento, acabó trabajando en Estados Unidos y hizo algunos números sueltos, hizo algún anual de los Nuevos Mutantes, si no recuerdo mal, y algún número suelto, poca cosa, de los X-Men. Que ya sabéis que dibujar los X-Men en Marvel es como estar jugando en primerísima división. Y el tema está en que el dibujante era tan bueno que realmente el propio Claremont y en Marvel le querían como el próximo dibujante regular de los X-Men. Ya sabéis que en Marvel dibujar, por ejemplo, a los X-Men y Spider-Man como dibujante regular significa que has llegado todo arriba que puedes llegar. Esas dos colecciones o esas dos líneas de colecciones son un poco donde siempre el artista que está más hot es situado, ¿no? Y por algún motivo Alan Davis le tiraba para atrás meterse en el asunto de dibujar colecciones de los X-Men y demás, porque había como un criterio editorial muy cerrado. A Alan Davis no le gustaba ese criterio de dedicarse a dibujar mes tras mes una colección y tener tanta intervención de los editores y tanta presión por cómics tan vendidos y tal. Así que un poco la solución intermedia que encontraron fue hacer Excalibur. Inicialmente la hizo Chris Claremont, el gran guionista, el padrino, el patriarca de las colecciones de los X-Men, con Alan Davis, ¿vale? Y estuvieron juntos una temporada haciendo la colección y después, en una segunda época, Alan Davis como autor completo. ¿Cuál era la cosa que tenía estos Excalibur? Uno, estaba directamente relacionado con esto. De hecho, el Capitán Britannia era un personaje más y se seguía un poco este ritmo alocado y británico que estamos viendo aquí. Medio británico, medio USA. O sea, en realidad Excalibur era un poco una extensión de las cosas que ya se habían asentado aquí. Viajes dimensionales, personajes muy locos, sentido del humor constante, un dinamismo espectacular por parte del dibujante y demás. Vale, pero, como os iba diciendo antes, que esto parece que me estoy yendo por las ramas, pero veréis más adelante que no, que tiene que ver, lo alejaron todo lo posible de la continuidad de los mutantes. ¿Era una colección de mutantes? Sí, pero inicialmente no la metían en los crossovers, inicialmente no entraban en el drama de somos mutantes, el mundo nos odia y somos unos marginados y todo ese rollo que hacía que los X-Men vendiesen tantísimos números, sino que lo mantuvieron como una especie de colección aparte, alternativa, para que sobre todo Alan Davis pudiese estar cómodo, ya que él era un autor pues con sus inquietudes y sus cosas, pues ahí estuvo, ¿no? El tema está en que, bueno, que cuando terminó su etapa con Excalibur, Alan Davis tenía ganas de presentar algo nuevo, de hacer personajes nuevos, de hacer un cómic nuevo de superhéroes, pero no quería entrar en continuidades ya existentes, no quería meterse en historias ya con que tuviesen un pasado increíble y demás, y no quería tampoco entrar en líneas editoriales tan ambiciosas y grandes como los mutantes, así que se inventó una nueva. El tipo fue un valiente, que era el clandestino. ¿Sabes? Clandestino. Los Destain, que son esencialmente una familia. Y como veréis, el dibujo... Preparaos, ya veréis qué dibujo. O sea, este vídeo es de Alan Davis. Más que de Clandestine, es de Alan Davis. Bueno, inicialmente en la revista Marvel Comics Presents presentan esta historia corta que vamos a ver ahora, a ojear, en la cual pues se presentaba un poquito el universo de personajes y tal. Claro, sorprendió un montón porque estábamos en 1994 y nosotros no... de repente encontrarte una familia completa, además literalmente una familia, de personajes nuevos, inéditos, que no habías visto en otros cómics, superhéroes con sus propios diseños y demás, en una época que ya estaba Marvel haciendo un refrito absoluto de sus personajes, era como muy chocante, ¿sabes? Era como en plan de, hostia, tenemos que meternos en una nueva historia. Ya tenemos los Eternos, tenemos los Inhumanos, tenemos los Mutantes, tenemos los Vengadores, tenemos los... Es como otra más, pero estaba Alan Davis. Y fijaos lo bien que dibuja Alan Davis. Fijaos, un clásico Alan Davis, las viñetas que no tienen una estructura tradicional, utilizando las líneas así, pues eso, las líneas torcidas, iba a decir. Líneas diagonales por todas partes, rompiendo un poco lo que sería la geometría. Que eso, en manos de un dibujante, peor sería un crimen mortal contra la narración, pero en este caso, en serio, que estamos hablando de uno de los grandes. De los grandes. Ya os digo, yo personalmente, a nivel personal, a mí me gusta más Alan Davis que John Byrne, por ejemplo. Yo le considero mejor dibujante.
Autor ya es otra cosa, guionista es otra cosa, ilustrador otra cosa. John Byrne era un tío que tenía siempre muchos trucos. El tío siempre tenía cartas escondidas en la manga y sabía siempre sorprenderte. Era un cabrón, un tío que sabía y entendía muy bien el medio. Además era un fan absoluto de los superhéroes. Pero como ilustrador puro y duro, como dibujante, a mí Alan Davis me parece que estaba mucho mejor redondeado. Y aquí, bueno, lo que tenemos pues en estas primeras páginas, un despliegue de poder absoluto y también pues un despliegue tremendo del diseño de los personajes para que vayamos pillándole un poco el rollo, ¿sabéis? Que esto pues tenía mucho excitement en su momento. Os habréis fijado, por cierto, y si no ya os lo digo yo, que el acabado que tiene es para chuparse los dedos. Es la hostia. Fijaos en las tintas. Fijaos en estos dibujos, qué claridad, qué definición, qué trazo tienen, qué bien hechos están. Esto es porque el entintador de toda la vida, por así decirlo, clásico de Alan Davis es Mark Farmer, que es la hostia. Mark Farmer es de esos entintadores que le dan el toque final, ¿sabéis? Estamos hablando de los Kevin Nolan, estamos hablando de los Terry Austin, estamos hablando de eso, de los entintadores que saben dar el toque definitivo, ¿sabes? Y Alan Davis y Mark Farmer funcionaban espectacular. En fin, más cosas. Bueno, pues como veréis, se nos va presentando personajes que tienen mucho poder y se enfrentan a roboces hipertecnológicos, muy locos, que aparecen de la nada, y poderes mentales, y chicas con poca ropa, y onomatopeyas, y un tipo hipermusculoso con los brazos larguísimos, que tiene una actitud homicida como solo podía gustarnos en los años 90, que era fantástico. Y en medio de todo esto lo que vemos es que estos dos personajes pues son básicamente dos niños que están jugando a ser superhéroes, y les están hablando en un lenguaje muy rudo, como diciendo: si no querías jugar a este juego, ¿por qué lo estás jugando, niño? Básicamente, aunque se supone que intenta no serlo, esto parece una misión un entrenamiento en la sala de peligro. Vemos que está Woody Allen de fondo, está con un mando a distancia, que aprieta un gigantesco robot. ¿Veis a lo que me refiero con el rollo este alocado, medio British, medio USA? Esto tiene mucho rollo. Aparece un mega robot que va a atacar a los niños poderosos, y los niños poderosos pues tienen poderes poderosos. Entonces, evidentemente, sobreviven a la situación, no sin una buena cantidad de drama, en la cual piensan que tal vez ha sido un error esta prueba que ha habido, pero los niños nos demuestran que no, que ellos están a la altura de las circunstancias. Y bueno, y al final vemos que se van volando tranquilamente y dicen: buah, ha sido súper divertida esta sesión de entrenamiento, tenemos que repetir otra vez, me ha encantado, Woody Allen, que bien diriges las películas. Y se queda aquí nuestro grupo de superhéroes diciendo: se suponía que íbamos a intentar asustarlos completamente para que desistiesen de sus sueños de ser superhéroes y se dedicasen, pues yo qué sé, a estudiar, lo que se les ocurriese estudiar. Pero lo único que hemos hecho ha sido motivarlos. ¿Estaremos errando? Pues esa es la historia que se presentó originalmente en Marvel Comics Presents de este grupo, ¿vale? Que como veréis, a ver, Alan Davis lo supo hacer súper sexy, porque es que no hay una sola página, el color también es buenísimo, ¿eh? No hay una sola página que digas: uff, esto, amigos, esto tiene material. Y bueno, el tema está en que coincide, además, es que es todo muy loco, coincide justo en esta época que cierra Marvel UK. Marvel UK ya habíamos visto aquí algún título, tengo todavía alguno para ver. Death's Head, por ejemplo, ¿cómo se llamaban los otros, tío? Tengo ahí un cierto vacío en las guerras Mistec. Joder, ¿cómo se llamaba el de la chica que... joder, mira, creo que le hice vídeo, pero es que se me ha olvidado. En fin, cosas de Marvel UK, cómics de Marvel UK, había bastantes. El tema está en que el sello cerró en 1994, después de intentarlo duramente. 94-95, más o menos en estas fechas. Así que el proyecto de Clandestine se lo llevaron a Marvel USA, ¿vale? Y bueno, de primeras lo inyectaron, por así decirlo, en la continuidad de Marvel, pues pudiendo hacer crossovers con personajes y demás. Mirad cómo dibuja este cabrón. Aparece modo, cae directamente, poderes mentales, nos hablan de que hay una especie de bestia en unas instalaciones científicas que no son capaces de controlar y que escapa a todas sus capacidades, y en medio de un gigantesco sacrificio humano consiguen sobrevivir a costa de que la bestia desaparezca en la noche. Qué bien narra este tío, qué bien narra. Y mientras tanto, en segundo plano, nuestros chicos adolescentes mutantes, estos son un poco el recurso, ¿sabéis? Siempre hay personajes que sirven para que el lector se familiarice un poco con el mundo que se le va a presentar. Y bueno, pues aquí, como veréis, aparecen nuestros dos niños que están están en Inglaterra, tiene que ser en Inglaterra, evidentemente, y están interceptando un robo. Mirad los ladrones ahí con su traje, mirad las cosas que están robando, que bien dibujadas.
Vale, pues eso, que se han ido ahí a intentar descubrir crímenes y enfrentarse al mal en la noche, porque han decidido que van a ser, pues eso, que van a ser luchadores tremendos. Ambos, hay un momento en el cual están hablando, no me acuerdo exactamente dónde, que ellos dicen que ellos se consideran mutantes. Como han descubierto recientemente sus poderes, pues se consideran mutantes inicialmente porque consideran que han nacido con ello. Eso ya nos empieza a meter como en una cierta duda de decir, ostras, ¿estaremos ante otro grupo de mutantes? Un poco más adelante tendremos la respuesta. Vale, el tema está en que, vale, creemos que tienen tremendos poderes, que las balas no les hacen nada, porque evidentemente si no estaríamos ante una historia que no duraría una mierda. Se enfrentan al mal con dibujos una vez más. Joder, es que a mí esto me parece una pasada. El uso, sobre todo, lo que os decía antes, las viñetas diagonales, líneas ahí poco convencionales y demás, que esto generalmente, ya os digo, hecho en manos de un dibujante noventero extremo estándar, sería un desastre total a la hora de leer, pero es que Alan Davis le tenía tan pillado el rollo aquí, después de tanto trabajo en Excalibur y demás, que aquí le sale clavado. Bueno, se enfrentan al mal y dicen, bueno, pues hemos estado empezando a luchar en las calles contra el mal y no lo hacemos mal. Podríamos ser como Batman y Robin, pero en versión Marvel. ¿Qué te parece? Vale, pues eso. En segundo plano, mientras tanto, tiene el ritmo alocado. Sí que tiene una cierta conexión con Excalibur, en el sentido de que Excalibur era como una ametralladora de cosas. Esta colección sigue con ese rollo de que el lector no se aburra, que es algo que era un poco característica principal, ¿no? Vale, aquí, mientras tanto, en Barcelona, en Barcelona, una chica se va con un chico en un hotel y justo cuando parece que van a empezar a hacer yoga extremo, aparecen unos tipos y dicen, pues somos los malos y danos el grifo. No sé a qué se refieren con el grifo. Queremos el grifo, y ella demuestra tener superpoderes mutantes. Mutantes no, superpoderes. Y los malos demuestran no ser lo que parecen. Y bueno, pues eso, mirad qué bien dibujada la lucha. Al final la mujer acaba lanzada por la ventana, estrellándose contra el suelo y aparentemente muerta. Mirad, dibujazo tremendo. Una de las cosas que pasaba en esta historia, en los primeros números, era que empezaba a haber asesinatos. Jugaba un poco al recurso de presentarnos una familia de personajes muy numerosa, y había como el típico caso de gran misterio de alguien está asesinando a algunos de los miembros, ¿sabéis? Entonces al final, poco a poco iría quedando el grupo que conformaría, ¿no?, a los clandestine. Vale, pues eso, que hay unos malos que persiguen a los buenos, que esto va a ser una excusa para la acción. Vale, aparece el Silver Surfer. ¿Por qué? Porque estamos en Marvel. Esos son beneficios de Marvel. Aquí de repente aparece una furgoneta en el espacio volando. Mirad qué tremendo encuentro. Y bueno, aquí pues descubrimos a otro miembro del clan, que es un tipo que está con dos chicas tomando champán en una piscina. Es los años 90. Este tipo es los años 90 encarnados. Pero bueno, desgraciadamente justo cuando está a punto de empezar a familiarizarse con la filosofía encarnada en estas dos jovencitas, aparecen los malos una vez más y hay una tremendísima pelea con superpoderes bien dibujada, para variar. Vale, en segundo plano, pues eso, nos vemos que hay miembros de la familia que están detectando que se están cargando algunos de los suyos, y empieza a haber como una especie de rollo muy ominoso, como diciendo, aquí se viene tremenda tragedia. Vale. Aquí ha habido, por cierto, que lo he omitido cruelmente. Ha habido un flashback, no un flashback, ha habido un cambio temporal. De la primera aventura que vimos, se nos dice que fue hace un cierto tiempo, hace unos meses o algo así. Prólogo, hace años en un laboratorio oculto bajo, ¿vale? Estas aventuras se entiende que ya han pasado hace cierto tiempo. Se entiende que la pareja de adolescentes que hemos visto antes llevaban un tiempo actuando por su cuenta en las calles como superhéroes, creyéndose mutantes. Y bueno, en esa dinámica, hace tiempo, en Ravencroft, en Londres, este tipo es un escritor que está tranquilamente trabajando en su casa y de repente es llamado por su esposa, bueno, ya luego hablaremos, y es atacada por los, como veréis, un poco el enemigo común, ¿vale? Es atacada por el enemigo común, lo cual hace que lleguen los superhéroes y digan, ¡abuela! Les dice que son sus abuelos y tal. Nos vamos a enfrentar nosotros a los malos y va a ser tremendo, y está siendo confuso, ¿verdad? Sí, porque lo es. Vale, pero en ese momento vemos que el tipo, el que era un escritor, pues empieza a pelear con tremenda furia, bien dibujado una vez más, contra los malos, y mientras lucha, en viñetas diagonales va experimentando una metamorfosis y se convierte... Mirad qué dibujazo. Por Dios, mirad qué dibujazo, mirad cómo dibuja este tío. Y pensad una vez más, esto es del 94, esto tiene 31 años.
Esto tiene 31 años. O sea, este dibujo tiene 31 años. Estas páginas que estáis viendo tienen 31 años, tíos. Y es que, joder, no tiene ninguna cosa que digas... Esto ha aguantado mal el tiempo, ¿sabes? O ha caducado mal, o no. O sea, es un cómic tan... La manera de dibujar es tan clásica que funciona. O sea, sigue funcionando. Dale un acabado un poco más moderno, un poco más con colores digitales y con recursos modernos y tal. Y su dibujo encaja, sigue funcionando perfecto. Vale, bueno, el tema está en que los niños se sorprenden y dicen, oye, tú eras nuestro tío y te has convertido en una bestia hipermusculosa, súper ultraviolenta, que además lo dice. Tengo tendencia al exceso de violencia. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te está sucediendo? Y entonces es cuando se aclara un poco el asunto, ¿no? Los niños dicen, entonces somos mutantes. Entonces somos todos mutantes. Y el tipo dice, no somos mutantes. Ya os lo contaré un poco mejor más adelante. Esta mujer que antes había tenido visiones está muriendo, pero se entiende que es dentro de la continuidad. Y entonces es cuando el tipo que ellos conocían como su tío le dice que en realidad no, que son todos hermanos, que pertenecen a un tipo de familia muy especial y que, bueno, que tendrán que empezar a familiarizarse con que existe una realidad más allá de las páginas de este cómic. Más o menos lo que nos va a venir a contar es que ellos proceden de algo así como de la magia, ¿vale? Ellos son una familia que desciende de seres mágicos antiguos y demás que se transmitieron de generación en generación los poderes y que son todos hermanos y tal. Esto generó problemas, es que antes os lo iba a haber dicho, pero bueno, lo he intentado relacionar. Esto generó bastantes problemas con la colección porque Marvel, evidentemente, al ver el potencial que tenían estos personajes, dijo, esto no podemos dejar que se quede en un título individual como si fuese un cómic indie. No, esto lo tenemos que meter en continuidad. Y Marvel empezó a meter presión para que estos personajes acabasen metidos en el universo de las mutantes, como os decía antes. Que acabase siendo un título de mutantes, de los X-Men, haciendo crossovers y haciendo de todo. Lo cual hizo que Alan Davis, en el número 8, tras dibujar el número 8, se largase de la colección. La colección se canceló en el 12 y Alan Davis salta en el 8. El 9, 10, 11 y 12 los dibuja Brian Hitch y otro tipo, me parece. Y en esos sí que hacen como un acercamiento más al mundo de Marvel, al mundo de los mutantes y tal, pero posteriormente Alan Davis acabaría renegando diciendo que eso solamente fue un sueño, que no es 100% canon y demás, y que en realidad Clandestine no tenía nada que ver con los mutantes y demás. Posteriormente, unos años después, acabaría volviendo Alan Davis con Clandestine narrando otras historias y tal, y serían muy bien aceptadas entre el público, pero ya como una colección de superhéroes un poco alternativa. O sea, nunca como un producto comercialmente explotado. Es un poco lo que quiero ir, ¿vale? Y por eso lo que os decía, que por cierto se me ha olvidado el término que dije al principio del vídeo, de cómo era, éxitos que casi fueron, era algo así, ¿no? Pues eso, grandes movimientos, grandes cómics que casi lo consiguen, que casi lo hacen. Clandestine hubo un tiempo en que parecía, cuando se empezó a publicar, que parecía que iba a ser la siguiente gran cosa de Marvel, que iba a ser el siguiente gran cómic de Marvel, que era como se viene la nueva línea de cómics, ¿sabéis? Pero es que Alan Davis es un autor que es muy peculiar, es un autor que es muy honesto realmente con su trabajo y suele tener conflictos con la explotación comercial. No le gusta, ¿vale?, que estar muy sometido a presiones comerciales por parte de sus cómics y por parte de las editoriales que le están contratando, lo cual hizo que al final Clandestine se quedase como una cosa muy de su época, que después ha tenido otras series limitadas. En 2004 tuvo una que gustó muchísimo, tuvo unos críticas y una recepción muy buena. O sea, posteriormente ha sido recuperados, pero nunca establecido como... ¿Sabéis? Como cada X tiempo pasa con los Inhumanos o con, ¿sabéis? Con estas cosas de Marvel. Es un gran cómic. Es un gran cómic que pudo ser, pero que se quedó en una cosa para fans muy especializados y a los cuales le gusta Alan Davis como uno de los mejores dibujantes de la historia de Marvel. Lanzo el guante, lanzo la pregunta. Yo Alan Davis, históricamente en Marvel, le pondría, estaría top 5 seguro. No sé quiénes serían los otros 4. A ver, me lo imagino, no lo voy a lanzar ahora. Un día estaría bien para un vídeo, pero para mí Alan Davis, en cuanto a calidad de dibujante,
Para mí es top 5. Top 5 sin duda, vamos, sin duda alguna de Marvel Comics. En fin, dejo ya de hablar, que está quedando un vídeo muy largo. ¿Qué opináis? ¿Lo habéis leído? ¿No lo habéis leído? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? ¿Os gusta? ¿Lo odiáis? ¿Os dejó con ganas de más en su momento? Y cualquier cosa que se os ocurra que no tenga que ver también con esta colección o con los cómics, pero que encaje en la línea del canal, pues podéis ponerlo en la casilla de comentarios, que es el sitio, a ver, es el mejor sitio, es donde se tiene ahí un poco de interacción y eso le da mucho flow al canal. El me gusta me encanta, el no me gusta... Chico malo no me gusta. Te apunto con dedos desenfocados, que es un clásico también, y te digo que, joder, estás viendo este vídeo sin suscribirte. ¿Por qué no? Dale a suscribirte y activa las notificaciones y así a mí me va a salir un numerito más en suscriptores. Y eso, pues yo qué sé, tío, es como un punch de energía, ¿sabéis? No está mal. Bueno, en fin, al mismo tiempo también comparte, ¿no? Que yo qué sé, tío, mira esto. Mira Alan Davis, qué bueno es. Mira Alan Davis. Alan Davis, por cierto, dibujó una parte de Miracle Man con Alan Moore. No la principal, es verdad que fue un dibujante un poco secundario, pero Alan Davis, ¿eh? Ahí donde le veis, Alan Davis, amigos. En fin, necesito 2 palabras para despedirme. No voy a decir Alan Davis porque lo he repetido 35 veces. Va a ser Clan Destine. Venga, va, nos vemos, amigos.